Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial. Bueno, recordaréis que en el anterior vídeo, del que esta es la segunda parte, estuvimos trabajando con las tuberías. Recordaréis, las tuberías era una forma de concatenar órdenes de manera tal que el resultado de la primera orden se le pasaba a la segunda, el de la segunda a la tercera y así sucesivamente. Bueno, pues existen más formas de concatenar órdenes. Y concretamente vamos a ver la utilización de los símbolos que veis en pantalla. Vamos a comentar que el primero que vamos a utilizar es el punto y coma. El punto y coma es una manera de realizar una ejecución secuencial de órdenes, es decir, una detrás de otra. Pero a diferencia de las tuberías, el resultado no se pasa de una a otra. Es sencillamente una manera de ejecutar un conjunto de órdenes una detrás de otra para no tener que hacerlo pulsando intro. Introduciendo una orden, pulsando intro, la segunda orden, pulsando intro. Bueno, pues si no queremos hacerlo así, se puede hacer haciendo uso del símbolo punto y coma. También hablaremos del operador que se le denomina operador AND o I, que es el doble aspersant. Bien, ese símbolo concretamente sirve para ejecutar una segunda orden si y solo si ha tenido éxito la primera. Vamos a ver todo esto con ejemplos, no os preocupéis. Y por último vamos a ver también igualmente el símbolo de doble tubería, o lo que se conoce como el operador OR. Eso significa vamos a hacer una orden y si esa orden falla, entonces tendremos como una especie de plan B. Ejecutaremos la siguiente de las órdenes, pero solo si la primera falla. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver todo esto con ejemplos para que se vea un poco mejor. Comenzamos, si os parece, como siempre, abriendo una terminal y vamos a ejecutar, bueno, ya sabéis, por ejemplo, si ponemos pwd nos va a dar el directorio de trabajo del usuario con el que estamos logados, ¿vale? Si nosotros ejecutamos ls, pues nos dará un listado de ese directorio, de donde nosotros nos encontramos en ese momento. Y por último, si por ejemplo introducimos la orden hecho, este ha sido el resultado, pues sencillamente se va a mostrar esa frase, la frase que está entre comillas, entre dobles comillas, en la pantalla. Este ha sido el resultado. Bueno, imaginaros que yo quiero, en lugar de poner una orden y ejecutarla, ponerle una segunda orden y ejecutarla y una tercera y ejecutarla, ponerlas todas juntas. En ese caso, se puede utilizar la siguiente secuencia. Se puede poner la primera de las órdenes, pwd, voy a poner aquí un par de intros para que se vea la diferencia, pwd, después quiero ejecutar una segunda orden, pues sencillamente punto y coma y pongo la segunda orden. En este caso, ls. Y por último, pongo nuevamente un punto y coma y pongo la tercera de las órdenes. Hecho, este ha sido el resultado. ¿Vale? Bueno, pues la ejecución de esto es la misma que las anteriores, pero de forma que se ejecutan todas de golpe. ¿De acuerdo? Veis que esto, el barrajón barra Miguel, es la ejecución de esta orden. Esta parte, todo este listado, es la ejecución de esta orden. Y por último, este es el resultado de la ejecución de esta tercera orden. ¿De acuerdo? Vale. Pues tan sencillo como eso. En este caso, recordad, y a diferencia de las tuberías, no es que el resultado de la primera se le pasa a la segunda, no. Aquí lo que se hace es sencillamente, se ejecuta la primera orden, independientemente de que funcione o no funcione, se pasa a la segunda, y después de la segunda a la tercera, y así todas las que haya. ¿De acuerdo? Ese es sencillamente
el sentido de este símbolo, el punto y coma. Separar la ejecución de distintas órdenes, pero en una misma línea. ¿Vale? Bien, voy a borrar la pantalla y comenzamos con el siguiente de los símbolos que sirven para concatenar órdenes. En este caso vamos a ver el operador condicional AND o I. Imaginaros, por ejemplo, que nosotros queremos hacer una copia de seguridad de nuestros documentos personales. Y en ese caso utilizamos el comando tar czvf, le pongo el nombre, en este caso mis ficheros .txt, perdón, txt no, .tar.gz, del directorio, en este caso home Miguel. Esta orden ya lo hemos visto, pero en cualquier caso, insisto, lo que haría es un paquete con todos los ficheros que hubiese en barrajón barra Miguel, los metería en un paquete, en el paquete misficheros.tar, pero además, como le hemos indicado, la Z, la veis aquí, pues imprimiría una compresión o le aplicaría una compresión, y por eso también nosotros finalizamos con el .gz, para de alguna manera informar que este fichero es primero un paquete, por eso .tar, y que está comprimido con gz y por eso .gz. Vale. Esta orden es importante porque estamos haciendo una copia de seguridad de nuestros datos. Imaginaros que después yo lo que se me ocurre es borrar, y además forzándolo, pues justamente eso, barrajón barra Miguel. Vale, no le voy a dar porque es que, claro, esto me haría una copia de seguridad y después de hacerme esa copia de seguridad me borraría los ficheros, mis ficheros, sobre los que he hecho una copia de seguridad. Pero, ¿qué ocurriría si esta orden falla? Si esta orden falla, da igual, fallaría, pero además me ejecutaría el borrado de mis ficheros. Gravísimo error. Existe un símbolo que es el $. En este caso tendríamos que quitar el punto y coma y poner $. Esto significa que si tiene éxito la orden tar, todo esto, y solo si tiene éxito, entonces me borre los ficheros de barrajón barra Miguel. Solo si tiene éxito. ¿De acuerdo? De manera que si por lo que sea esta orden no tiene éxito, imaginaros por ejemplo que no hay espacio en el disco, que no hemos indicado bien el directorio o cualquier otro error que se pudiera producir, pues si esta, insisto, no tiene éxito, si no tuviese éxito, entonces no se ejecutaría esta. ¿De acuerdo? Esta es una manera, evidentemente, de salvaguardar que órdenes posteriores no estropeen algo que luego ya no podamos recuperar, ¿vale? Este es el típico ejemplo. Concretamente, bueno, pues si nosotros le damos a ejecutar, yo no le voy a dar porque tampoco es mi interés, bueno, pues borrar los ficheros y luego tener que restaurarlos. Pero bueno, en cualquier caso, lo que se debe entender aquí es que el símbolo $, hace que se ejecute la segunda orden, esta, si y solo si la anterior, es decir, esta, ha tenido éxito. ¿De acuerdo? Vale. Por último, comentar que existe una tercera forma de concatenar también órdenes, pero en el sentido de, y si no funciona la primera, pues entonces haz la segunda, pero solo si no tiene éxito la primera, ¿de acuerdo? En ese caso se debe utilizar el símbolo doble tubería. Por ejemplo, imaginaros que yo quiero abrir el fichero
barra etc, mostrar el fichero barra etc barra passwd. Y solo en el caso de que no haya podido, eso se pondría de esta forma, y solo en el caso de que haya habido un error, entonces mostrar, por ejemplo, el mensaje no puedo abrir el fichero. ¿De acuerdo? Fijaros que en este caso, si yo pulso intro, pues como me muestra correctamente el contenido de etc passwd, pues no se muestra o no se llega a ejecutar la orden hecho. ¿De acuerdo? Es decir, aquí, como esta se ha ejecutado correctamente, pues no llega ni siquiera a ejecutarse esta. ¿Vale? ¿Cómo podemos ver esto con claridad? Bueno, imaginaros que no es passwd el que quiero ver, sino el shadow, que como sabéis, hace falta privilegios de root y que en este momento no tengo. Esto sí va a fallar. cat barra etc barra shadow va a denegarme la ejecución porque no tengo permisos. Y como no tengo permisos, digamos que como plan B, pues lo que se haría es ejecutar la opción, la orden hecho no puedo abrir el fichero. Fijaros que si yo pulso aquí, pues me aparece el primer mensaje de cat diciendo que shadow, que no tengo permiso, y como esta ejecución, como esta orden no se ha ejecutado correctamente, entonces es por lo que se muestra el no puedo abrir el fichero. ¿De acuerdo? Es decir, en definitiva, el símbolo doble tubería intenta ejecutar la primera y si tiene éxito, pues ahí se queda, no sigue con las siguientes. Pero si falla, entonces busca un plan B, es decir, ejecutar la siguiente orden. ¿Vale? Bueno, imaginaros que yo quiero, por ejemplo, que no me aparezca este mensaje por la pantalla. ¿Vale? Si yo quiero que no me aparezca ese mensaje por la pantalla, podría venirme a cat etc barra shadow y aquí decirle que los errores me los desprecie. Esto ya lo hemos visto en otros videotutoriales. ¿Vale? De manera que en este caso, ejecutar la orden solamente me mostraría por pantalla el no puedo abrir el fichero. ¿Vale? Si además, porque así lo queréis, ese hecho no lo queréis dirigir a la pantalla sino a un fichero, por ejemplo, pues podéis poner que dirija el resultado de esa orden a un fichero que vamos a llamar errores.txt. Aparentemente no pasa nada, pero en la realidad se ha creado un fichero errores.txt que si lo mostramos aparece justamente eso. No puedo abrir el fichero. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, pues esta sería la tercera forma de concatenar órdenes. Por resumir, hemos visto en un video tutorial anterior las tuberías, que era una manera de que una orden genera un resultado y se lo pasa a la siguiente, y es a su vez a la siguiente. Hemos visto el punto y coma, que es ejecutar las órdenes, pero las ejecuta dándole igual si funcionan o no funcionan. El símbolo de doble aspersant tiene que ejecutarse de forma correcta la primera para ir a la segunda. Y por último, el símbolo de doble tubería, o lo que se conoce como operador O, solamente se ejecuta las órdenes que estén después del símbolo OR si la primera pues ha fallado. ¿Vale? Bueno, evidentemente, voy a borrar la pantalla, evidentemente esto se puede complicar todo lo que queráis y podéis en una orden meter puntos y comas, dobles aspersanes, etcétera, ¿no? De manera que a veces puede resultar un lío. Para eso, comentar y ya para finalizar el video tutorial que existe la posibilidad de utilizar paréntesis.
Por ejemplo, imaginaos que yo quiero ejecutar la orden date, que después de esa, independientemente de que tenga éxito o no, quiero ejecutar pwd y después ls. ¿Vale? Si yo hago esto, pues el resultado es que me da la primera ejecución de la orden, es esto, la hora, después el directorio en el que me encuentro y después el listado del directorio en el que me encuentro. ¿Vale? Bueno, imaginaos que yo quiero todo eso meterlo en un fichero. ¿Vale? Bueno, lo primero que se me podría ocurrir es decir, bueno, pues lo meto a un fichero que voy a llamar estado.txt. ¿Vale? Bueno, pues fijaros lo que está sucediendo. La primera orden, date, la ejecuta y la muestra por pantalla. Aquí la tenéis. La segunda orden también la ejecuta y la muestra por pantalla. Aquí la tenéis. Y la tercera orden, ls, es la que nos desvía a el fichero estado.txt. De hecho, si mostramos el fichero estado.txt, vamos a ver justo eso, el listado de ls, pero solo el listado de ls. ¿Cómo podemos entonces que la ejecución de todas esas órdenes se metan en estado.txt? Pues de una manera bastante sencilla. Nos vamos de nuevo a la orden y es así. Es cerrando entre paréntesis todas esas órdenes. En este caso lo que estamos diciendo es que ejecute date, pwd, ls y todo eso, todo lo que ha generado la ejecución de todas esas órdenes, las meta en estado.txt. Si yo le doy, no aparece nada por pantalla, lógico, porque lo ha redirigido todo a estado.txt, pero si ahora muestro estado.txt, veré la primera línea, esta de aquí, pues la ejecución de esta orden. La segunda línea, la ejecución de esta. Y por último, todo el listado hasta el final, esto de aquí, pues eso sería la ejecución de esta última orden. ¿De acuerdo? Bien, bueno, hemos visto un ejemplo sencillo de utilización de paréntesis, pero tenéis que pensar que esto se puede complicar todo lo que queráis, ¿de acuerdo? Y se pueden utilizar varios niveles de paréntesis. Por ejemplo, yo podría decir que en lugar de que la ejecución de la orden date después viniera la pwd, yo podría decir poner por ejemplo, un doble aspersant. Y aquí en lugar de un punto y coma, un OR. De manera que sería necesario un segundo nivel de paréntesis. Por ejemplo, voy a poner un paréntesis aquí y otro aquí. ¿Qué significaría esto exactamente? Pues esto significaría que ejecute date. Y si tiene éxito, entonces después va a ejecutar la siguiente orden. En este caso la siguiente orden es todo esto. ¿Vale? De manera que la siguiente orden sería ejecutar pwd. Y si pwd falla, entonces ejecutar ls. Si no, pues solamente pwd. Fijaros que en este caso, si nosotros pulsamos y vemos el contenido de estado, ¿qué es lo que ha pasado? Pues como esta se ha ejecutado correctamente, ha dejado en el fichero esta línea y después acude a la segunda secuencia, al segundo nivel de paréntesis, es decir, a este de aquí. En este caso, como la separación es un OR, eso significa que va a ejecutar esta y si tiene éxito, no va a ejecutar esta. Con lo cual, fijaros que lo que ha ejecutado es el pwd, lo ha metido en el fichero estado.txt y no ha ejecutado el ls. ¿De acuerdo? Bueno, espero que no haya sido muy denso este video tutorial. Insisto, la idea es que existen muchas formas de concatenar órdenes. Esto
esto en realidad ya os está acercando, os está abriendo las puertas hacia la programación de script. En los scripts sí se utilizan este tipo de combinaciones de órdenes, ¿vale? Porque es necesario, porque si queremos hacer una cosa con muchas órdenes y muy elaborada, pues tenemos que hacer uso de estas herramientas que nos facilita el intérprete de comando. Evidentemente, para programar script hace falta ya más cosas, como lo que se conocen como los bucles o las funciones. Pero bueno, eso ya es eso ya sería meternos en programación de shell scripts, que no es objeto de este curso, ¿vale? Bueno, pues con esto lo dejamos. Espero que se haya entendido y, como siempre, conviene ahora dedicar unos minutos a practicar lo que se ha aprendido. ¿De acuerdo? Venga, pues nos vemos en el siguiente video tutorial. Un saludo.